Introducción. En nuestro camino hacia la realización personal y profesional, a menudo nos encontramos con un enemigo invisible que parece desviar nuestros esfuerzos justo cuando estamos a punto de alcanzar el éxito. Este enemigo, conocido como autosabotaje, puede ser tan sutil que no nos damos cuenta de su presencia hasta que ya ha hecho su daño. Este audiolibro, basado en la filosofía de Carl Jung, explora cómo nuestras propias sombras internas, esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o de los que no somos plenamente conscientes, juegan un papel crucial en este fenómeno. A lo largo de esta obra, descubriremos cómo reconocer, enfrentar y finalmente integrar estas partes ocultas de nuestra psique para liberarnos de los ciclos de sabotaje y avanzar hacia nuestras metas más auténticas. Parte 2. La sombra y el autosabotaje. En el viaje hacia la autocomprensión y la mejora personal, uno de los conceptos más intrigantes y útiles ofrecidos por Carl Jung es el de la sombra. Esta parte de nuestra psique, que a menudo permanece oculta a nuestra vista, alberga aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o dejado de reconocer. La sombra no solo contiene rasgos negativos, sino también potenciales y cualidades positivas que no hemos podido integrar en nuestra personalidad consciente. La comprensión de la sombra es crucial, porque es frecuentemente la fuente del autosabotaje, ese misterioso freno que parece activarse justo cuando estamos cerca de lograr nuestras metas. Para las personas alrededor de los 40 años, entender la dinámica de la sombra puede ser especialmente relevante. A esta edad, muchos han acumulado suficientes experiencias y desafíos que pueden haber empujado importantes aspectos de su personalidad al fondo de su psique sin darse cuenta. Por ejemplo, un ejecutivo puede descubrir que su necesidad de control, útil en el ámbito laboral, puede estar saboteando sus relaciones personales al no permitir que otros expresen sus opiniones y deseos. O una madre que ha subordinado sus propios intereses creativos a las demandas de la familia y el trabajo puede encontrarse saboteándose a sí misma cada vez que surge una oportunidad para expresarse artísticamente, porque una parte de ella siente que no es práctico o importante en comparación con sus responsabilidades familiares. El autosabotaje surge cuando negamos o ignoramos estas partes de nosotros mismos. Actúa como un mecanismo de defensa que protege la imagen que hemos construido de quienes somos, pero al mismo tiempo nos impide alcanzar un mayor crecimiento personal y satisfacción. Es como si una parte de nosotros operara en las sombras, manipulando eventos y decisiones de manera que permanezcamos en nuestra zona de confort, evitando así el miedo y la incertidumbre que vienen con el cambio. Carl Jung nos enseñó que el primer paso para superar el autosabotaje es hacer consciente lo inconsciente. Esto significa traer a la luz esos rasgos reprimidos y reconocerlos como partes integrales de nosotros mismos. Este proceso puede ser desconcertante y a veces doloroso, ya que puede desafiar nuestras creencias más arraigadas sobre quiénes somos. Pero también es profundamente liberador. Al aceptar todos los aspectos de nuestra personalidad, reducimos el poder que la sombra tiene sobre nuestras acciones. Un aspecto crucial del trabajo con la sombra es reconocer que no es algo que deba eliminarse o destruirse. La sombra es simplemente una parte de nuestro ser total, y contiene tanto debilidades como fortalezas. La integración de la sombra no implica que los aspectos negativos tomarán el control, más bien, se trata de alcanzar un equilibrio donde estos elementos puedan coexistir con nuestros rasgos más aceptables. Al hacerlo, se pueden descubrir nuevas fuentes de energía, creatividad y personalidad que antes estaban bloqueadas por nuestros propios miedos e inhibiciones. En la práctica, integrar la sombra puede involucrar actividades como la reflexión profunda, la meditación, el arte, la escritura o cualquier forma de expresión que nos permita explorar y expresar esos aspectos ocultos de nosotros mismos. También puede ser útil buscar la guía de un terapeuta o un coach que esté familiarizado con la psicología junguiana, para navegar este complejo pero gratificante proceso. Al final, reconocer y trabajar con nuestra sombra es fundamental para disminuir el autosabotaje. Nos permite ser más auténticos y coherentes, reduciendo la disonancia interna y aumentando nuestra capacidad para perseguir lo que realmente deseamos y valoramos. Para alguien en sus 40s, esto puede significar un renovado sentido de propósito y una segunda primavera de crecimiento personal, donde las metas postergadas y los sueños olvidados pueden tomar el centro del escenario en la vida, liberados al fin de las cadenas del autosabotaje. Parte 3. Reconocimiento de la sombra. Uno de los pasos más significativos en el camino hacia la superación del autosabotaje según Carl Jung es el reconocimiento de nuestra sombra. Este proceso implica enfrentarnos a esas partes de nosotros mismos que hemos decidido ignorar o esconder. Para una persona en sus 40,
esta tarea puede resonar profundamente, ya que es una etapa de la vida donde uno tiende a reflexionar sobre lo que ha logrado y lo que aún desea alcanzar. Es un periodo en el que la confrontación con la sombra puede catalizar una transformación significativa, proporcionando una nueva dirección y energía para la segunda mitad de la vida. El reconocimiento de la sombra es esencial porque actúa como un espejo de nuestras partes menos visibles y a menudo menos atractivas. Estas pueden ser características como el resentimiento, el miedo al rechazo, o incluso antiguos sueños y aspiraciones que fueron apartados por lo que se consideraron responsabilidades más importantes. Por ejemplo, consideremos a una mujer de 40 años que ha dedicado gran parte de su vida a su carrera y familia, pero ha reprimido su pasión por la pintura porque lo veía como un lujo impráctico. Este deseo no realizado puede manifestarse en formas de autosabotaje, como la procrastinación en proyectos importantes o una falta de compromiso emocional en su trabajo actual. Al reconocer estos aspectos ocultos, no solo estamos enfrentando las partes de nosotros que pueden ser motivo de vergüenza o miedo, sino que también estamos reconociendo las posibles fuentes de riqueza y creatividad en nuestra personalidad que han sido ignoradas. El reconocimiento de la sombra nos permite ver más claramente cómo nuestras acciones están siendo influenciadas por estas partes reprimidas. Es un proceso de honestidad brutal con uno mismo, que aunque incómodo, es profundamente liberador. El proceso de reconocer la sombra puede ser desafiante. Requiere una introspección profunda y a menudo el coraje para admitir que hay aspectos de nosotros mismos que no entendemos completamente o que preferiríamos no enfrentar. Puede ser útil comenzar este proceso observando nuestros patrones de comportamiento recurrentes que nos causan problemas o dolor. Por ejemplo, si alguien se encuentra constantemente en relaciones que reflejan un patrón de dependencia o conflicto, esto podría ser un reflejo de una sombra que necesita ser reconocida y entendida. A medida que avanzamos en el reconocimiento de nuestra sombra, también comenzamos a entender mejor los motivos detrás de nuestras decisiones y comportamientos, lo que nos permite hacer cambios más conscientes y alineados con nuestros verdaderos deseos y necesidades. Esto es especialmente valioso en la mediana edad, donde las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en nuestra felicidad y satisfacción en las décadas futuras. Este reconocimiento también implica aprender a aceptar y perdonar. Aceptar que la sombra es parte de nuestra completa humanidad y perdonarnos por no haber vivido de acuerdo a un ideal de perfección inalcanzable. Este acto de aceptación y perdón no solo disminuye el poder del autosabotaje, sino que también aumenta nuestra compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al integrar estas partes ocultas, transformamos nuestro entendimiento de nosotros mismos de seres fragmentados a seres completos y multifacéticos. Este reconocimiento nos permite liberarnos de las cadenas del autosabotaje y avanzar hacia un futuro más prometedor y enriquecedor. Para alguien en sus 40, este puede ser un momento poderoso de renacimiento personal, donde la energía previamente gastada en mantener partes de sí mismos en la oscuridad puede ahora ser utilizada para perseguir pasiones olvidadas y reconstruir relaciones más auténticas y satisfactorias. El reconocimiento de la sombra no es un destino final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que cada uno de nosotros se adentra en este proceso, se revelan nuevas capas y profundidades de nuestra psique, prometiendo un viaje de transformación que no solo mitiga el autosabotaje, sino que también enriquece nuestra experiencia de vida. Para aquellos en sus 40, este es un llamado a embarcarse en un viaje de descubrimiento que promete renovar y revitalizar su vida, guiándolos hacia un futuro donde puedan vivir con plenitud y autenticidad. Parte 4. Integración de la sombra. La integración de la sombra, un concepto fundamental en la psicología de Carl Jung, es el proceso mediante el cual reconocemos y aceptamos esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. Para alguien en la cuarentena, este proceso puede ser particularmente resonante, ya que es una época de la vida en la que muchos comienzan a reflexionar sobre sus verdaderas pasiones y aspiraciones, y sobre cómo éstas han sido moldeadas o limitadas por las expectativas sociales y personales. Integrar la sombra no significa simplemente ser consciente de nuestras partes menos deseables, sino que implica un esfuerzo activo por aceptar y transformar estos aspectos en fuerzas constructivas dentro de nuestras vidas. Este proceso es crucial para superar el autosabotaje, ya que muchas de nuestras barreras internas y conflictos provienen de no querer enfrentar lo que realmente somos o deseamos ser. Para una persona de unos 40 años, este proceso puede involucrar enfrentar deseos de cambio de carrera que fueron suprimidos por la búsqueda de seguridad financiera, o admitir que sus relaciones personales necesitan ser más auténticas y menos transaccionales.
Por ejemplo, un ejecutivo que siempre ha valorado el éxito material puede descubrir que lo que realmente le satisface es enseñar y compartir su experiencia con los jóvenes. Una pasión que puede haber reprimido en favor de ascensos y bonificaciones. La integración de la sombra implica varios pasos. El primero es el reconocimiento, como se mencionó en la parte anterior, que debe seguirse de la aceptación. Aceptar nuestra sombra puede ser desafiante, ya que enfrenta a menudo con emociones fuertes de vergüenza o culpa. Sin embargo, es un paso necesario para poder trabajar con esos aspectos de manera constructiva. En lugar de dejar que estos rasgos nos controlen desde el subconsciente, al reconocerlos y aceptarlos, podemos decidir cómo queremos que influyan en nuestras vidas. Una vez que hemos aceptado nuestra sombra, el siguiente paso es la transformación. Esto significa encontrar maneras de utilizar las energías y características de la sombra de manera positiva. Por ejemplo, si una parte de nuestra sombra incluye la envidia, podríamos transformar esa envidia en motivación para alcanzar nuestros propios objetivos en lugar de resentir el éxito de los demás. O si una parte de nuestra sombra se manifiesta como un deseo de poder, podríamos canalizar ese deseo hacia liderazgo o influencia en causas benéficas y comunitarias. Este proceso de transformación es esencialmente creativo y muy personal. Cada individuo debe encontrar su propio camino para hacer que su sombra trabaje a su favor y no en su contra. Esto puede incluir terapia, meditación, arte, escritura o cualquier forma de expresión personal que ayude a la persona a conectar con su sombra y reorientar sus energías de manera más positiva y productiva. Además, la integración de la sombra fortalece nuestra totalidad como seres humanos. Nos hace más completos, más resilientes y más abiertos a la experiencia de vida. Para alguien en sus 40 años, esto puede significar una profunda reevaluación de lo que realmente importa, llevando a un sentido de renovación y a una segunda juventud en términos de entusiasmo y propósito. La integración efectiva de la sombra también mejora nuestras relaciones, ya que al ser más honestos y completos en nuestra propia autopercepción, podemos ser más auténticos y comprensivos con los demás. Esto puede llevar a relaciones más profundas y satisfactorias, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En conclusión, la integración de la sombra es un proceso poderoso y transformador que ofrece a las personas en sus 40 años una oportunidad para liberarse de antiguos patrones de autosabotaje y vivir una vida más plena y significativa. Al enfrentar y aceptar las partes de nosotros mismos que hemos ignorado o escondido, podemos encontrar nuevas fuentes de energía y pasión que nos impulsen hacia adelante en todos los aspectos de nuestra vida. Este camino hacia la integración no es fácil, pero es increíblemente gratificante, y es esencial para cualquier persona que busque genuinamente superar las barreras internas y vivir de acuerdo con su verdadero potencial. Parte 5. Ejemplos y estudios de caso. Explorar ejemplos y estudios de caso reales puede ser una de las formas más eficaces de comprender cómo la teoría se traduce en práctica, especialmente en el contexto de la psicología de Carl Jung sobre la sombra y el autosabotaje. Para una persona de unos 40 años, ver cómo otros han enfrentado y superado desafíos similares puede proporcionar tanto consuelo como un mapa de ruta para la navegación de sus propios conflictos internos. Consideremos el caso de María, una mujer de 42 años que se encontraba constantemente autosaboteándose en su carrera. A pesar de tener las cualificaciones y la experiencia necesarias para avanzar, María dudaba de sí misma cada vez que se presentaba una oportunidad de promoción. A través del trabajo terapéutico, descubrió que parte de su sombra incluía un miedo profundo al fracaso, alimentado por las altas expectativas de su familia durante su infancia. Al reconocer y trabajar con este aspecto de su sombra, María comenzó a entender que su miedo al fracaso era en realidad un miedo a decepcionar a los demás, una carga que había llevado inconscientemente durante años. Otro ejemplo es el de Carlos, un empresario de 45 años que se saboteaba en las relaciones personales. A pesar de desear una relación estable, Carlos terminaba por alejar a sus parejas con su comportamiento crítico y distante. Al explorar su sombra, Carlos descubrió que tenía miedo a la intimidad debido a experiencias de traición en su juventud. Este miedo, aunque reprimido, dictaba su comportamiento en las relaciones. Con ayuda profesional, Carlos aprendió a confrontar estos miedos, integrando este conocimiento en su vida consciente, lo que le permitió comenzar a construir relaciones más saludables y duraderas. Estos casos ilustran cómo el autosabotaje puede manifestarse de maneras que a menudo pasan desapercibidas para la persona afectada. Al confrontar y comprender las partes de la sombra, las personas pueden comenzar a hacer cambios significativos en sus vidas.
El proceso de integración de la sombra no solo alivia el autosabotaje, sino que también promueve un mayor bienestar psicológico y una vida más armoniosa. En el ámbito profesional, también hay ejemplos significativos. Tomemos a Elena, una consultora de 40 años que luchaba con la procrastinación. Su tendencia a postergar decisiones importantes se había convertido en un serio impedimento en su carrera. Al investigar las causas de su comportamiento, Elena descubrió que procrastinaba no por pereza, como inicialmente pensaba, sino por un miedo subyacente a tomar decisiones equivocadas, lo cual estaba enraizado en un perfeccionismo paralizante. Al reconocer y aceptar su miedo al error como parte de su sombra, Elena pudo desarrollar estrategias más saludables para la toma de decisiones y comenzó a ver mejoras significativas en su rendimiento laboral. Estos estudios de caso no solo proporcionan insights sobre cómo la sombra afecta diversas áreas de la vida, sino que también ilustran el poder transformador de enfrentar y trabajar con nuestras partes ocultas. Para personas en sus 40, que a menudo se encuentran en un punto de inflexión en sus vidas tanto personal como profesionalmente, estos ejemplos sirven como recordatorios valiosos de que no están solos en sus luchas y que la transformación es posible. Con cada historia, se revela cómo el proceso de integración de la sombra no solo reduce el autosabotaje, sino que también enriquece la vida, permitiendo una mayor autenticidad y cumplimiento. Al compartir estos relatos, se espera inspirar a aquellos que pueden estar experimentando desafíos similares a buscar comprensión y crecimiento personal, sabiendo que el camino hacia la superación del autosabotaje es tanto alcanzable como profundamente gratificante. Parte 6. Estrategias prácticas. En el camino hacia la superación del autosabotaje, conocer teorías y escuchar historias inspiradoras es solo la primera parte del viaje. La aplicación de estrategias prácticas que pueden integrarse en la vida diaria es igualmente crucial. Para alguien en sus 40, tiempo de cambios y reflexiones, implementar estas técnicas puede significar la diferencia entre seguir repitiendo patrones limitantes o avanzar hacia un futuro más pleno y satisfactorio. Una estrategia fundamental es el establecimiento de objetivos conscientes que estén alineados con los verdaderos deseos y no con las expectativas impuestas por la sombra. Esto implica un proceso de autoindagación para descubrir qué es lo que realmente importa para uno mismo, más allá de las influencias de la familia, la sociedad o el círculo social. Por ejemplo, un hombre de 40 años podría darse cuenta de que, aunque su carrera en finanzas es lucrativa, su pasión real podría estar en la enseñanza o el arte. Reconocer esto puede ser el primer paso para reconfigurar su vida de manera que refleje sus verdaderas pasiones. Otra técnica importante es el mindfulness o la atención plena, que ayuda a estar más consciente de los pensamientos y acciones habituales que podrían estar fomentando el autosabotaje. La práctica regular de mindfulness puede revelar cómo ciertas acciones, como postergar o tomar decisiones impulsivas, están influenciadas por partes de la sombra no integradas, como el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación. Con esta conciencia, se puede trabajar conscientemente para cambiar estos patrones. El diálogo interno también juega un papel crucial en el autosabotaje. Cambiar la forma en que uno se habla a sí mismo, de un diálogo crítico y desalentador a uno más apoyador y positivo, puede tener un impacto profundo en la autoestima y la confianza. Por ejemplo, en lugar de pensar siempre arruino todo, se podría reformular este pensamiento: a cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Este cambio en el diálogo interno puede disminuir la influencia de la sombra al reducir la alimentación constante de pensamientos negativos que refuerzan la autocrítica y el miedo. La escritura reflexiva es otra herramienta útil. Mantener un diario donde se puedan explorar emociones, pensamientos y sueños puede proporcionar insights profundos sobre cómo las diferentes facetas de la sombra afectan la vida diaria. Este ejercicio de escritura no solo sirve como una válvula de escape para los sentimientos reprimidos, sino que también permite un análisis posterior que puede llevar a un entendimiento más profundo y a la aceptación de uno mismo. Finalmente, buscar el apoyo de un terapeuta o un coach puede ser invaluable, especialmente cuando se trata de trabajar con aspectos de la psique que son difíciles de manejar solo. Un profesional puede ofrecer una perspectiva externa y experta que ayude a guiar el proceso de integración de la sombra de manera más estructurada y segura. Además, grupos de apoyo o talleres pueden proporcionar un espacio de comprensión y aceptación mutua donde compartir experiencias y estrategias. Implementar estas estrategias no solo ayuda a mitigar el autosabotaje, sino que también fortalece la resiliencia personal y promueve un crecimiento continuo. Para una persona en sus 40 años, aplicar conscientemente estas técnicas puede significar redescubrir aspectos de sí mismos que habían sido olvidados o suprimidos.
abriendo la puerta a una vida más rica y satisfactoria. Al final, la clave está en la acción consciente y la voluntad de enfrentar y abrazar todas las partes de uno mismo, transformando el autosabotaje en autorrealización. Parte 7. Recapitulación y reflexión final. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje por el entendimiento del autosabotaje a través de la filosofía de Carl Jung, es esencial recapitular los puntos clave que hemos explorado y reflexionar sobre cómo estos pueden ser aplicados en nuestras vidas. Para alguien en sus 40, esta recapitulación no solo sirve como un resumen, sino también como un plan de acción para los años venideros, donde la realización personal y profesional cobra una importancia aún mayor. Hemos comenzado este audiolibro introduciendo la noción de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que alberga tanto rasgos indeseables como potenciales no realizados. Reconocer que todos llevamos dentro estas sombras es el primer paso hacia el autoconocimiento y, finalmente, hacia la superación del autosabotaje. A lo largo de los capítulos, hemos visto cómo el no reconocimiento de la sombra puede conducir a una serie de comportamientos autodestructivos. Desde la procrastinación hasta el sabotaje de relaciones personales y profesionales. Siguiendo el reconocimiento de la sombra, discutimos la importancia de aceptar y entender estos aspectos ocultos. Para una persona en la cuarentena, esto puede significar enfrentar los miedos o deseos reprimidos que han sido ignorados durante años debido a obligaciones familiares o profesionales. Hemos aprendido que integrar la sombra no implica ser consumidos por ella, sino más bien permitir que coexista con nuestro yo consciente, proporcionando un sentido más completo de quienes somos y liberándonos de las cadenas del autosabotaje. Hemos explorado también a través de ejemplos y estudios de caso cómo diferentes individuos han enfrentado su sombra y han trabajado para integrarla en sus vidas. Estas historias nos muestran que, aunque el camino es desafiante, también es increíblemente gratificante y enriquecedor. Nos enseñan que cada paso hacia la integración de la sombra es un paso hacia una mayor autenticidad y satisfacción en la vida. En términos de estrategias prácticas, hemos cubierto varias técnicas que pueden ayudar en el proceso de integración de la sombra, como la atención plena, el diálogo interno positivo, la escritura reflexiva y la búsqueda de apoyo terapéutico. Estas herramientas no solo ayudan a manejar el autosabotaje, sino que también fomentan un crecimiento personal continuo y una mayor resiliencia emocional. Ahora, al concluir, es crucial que cada oyente tome un momento para reflexionar sobre cómo estos conceptos resuenan con su propia vida. Si estás en tus 40, piensa en cómo las sombras que has descubierto pueden haber moldeado tus decisiones hasta ahora y cómo podrías actuar de manera diferente al integrar conscientemente estos aspectos ocultos. Considera qué cambios necesitas hacer para alinear mejor tus acciones con tus valores y aspiraciones más profundas. Finalmente, propongo un llamado a la acción. No dejes que este sea simplemente otro libro que leíste y olvidaste. Toma la decisión de trabajar activamente en tu sombra. Quizás esto signifique comenzar un diario de sombras, buscar un grupo de apoyo o iniciar terapia. Cualquiera que sea el paso que elijas, comprométete con él. Recuerda, el objetivo no es eliminar la sombra, sino integrarla, permitiéndote vivir una vida más plena y equilibrada. Así que, mientras cerramos este capítulo, te animo a abrir un nuevo capítulo en tu vida, uno donde el autoconocimiento y la aceptación no sean solo conceptos, sino prácticas diarias. Este es el camino hacia la superación del autosabotaje, hacia una vida donde tú tienes el control y donde tus sueños y aspiraciones pueden finalmente realizarse en su plenitud.